Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que es el inicio. Primero que nada, me presento con ustedes, compañeros. Mi nombre es Juan Francisco Flores Mazariegos. Yo tengo el gusto y el privilegio de poder compartir con ustedes el segundo semestre de este año, donde vamos a desarrollar lo que es el tema de contratos en particular los contratos civiles. Una clase por demás interesante, compañeros, una clase muy, muy importante que nos va a dar el acceso incluso y preparación para otras clases en el futuro, porque el tema es muy, muy, no solo interesante, sino muy importante. El día de hoy, compañeros, vamos a dar una clase de introducción. Vamos a tocar ciertos temas genéricos. Ahorita les compartí yo la presentación. Esta presentación, compañeros, me disculpo con ustedes de antemano porque tiene consignado el horario de 19 a 20 horas. El horario de la clase, a partir de la siguiente clase, va a ser de 5:30 a 19 horas, compañeros. Ese va a ser el horario de la clase. Luego, sobre qué es lo que vamos a platicar, sobre qué es lo que vamos a versar este curso, es sobre contratos, ¿verdad? Contratos en particular, los contratos civiles, compañeros. Ya el semestre pasado ustedes tuvieron la oportunidad de poder acceder y ver todo lo que eran las obligaciones en general. Entonces, ahora vamos a ver precisamente una de las fuentes de las obligaciones que nosotros abordamos, y pues bueno, se abordó en el semestre pasado, que son los contratos. La bibliografía, compañeros. La bibliografía, en primer lugar, yo les recomiendo que siempre tengan con ustedes su constitución, ¿verdad? La Constitución de la República de Guatemala, la Constitución Política, que tengan también su Código Civil, esencialmente su Código Civil, compañeros. Ese nos va a servir muchísimo, el Decreto Ley 106. Los libros de texto, yo aquí en la presentación les consignaba algunos sobre la colección del autor Federico Puig Peña o Rafael de Pina o Diego Espíncanomas, ¿verdad? Que son realmente literatura clásica, pero son autores extranjeros. Es importante, es interesante, pero en lo particular yo recomiendo más autores nacionales. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que muchas veces eso está basado en la legislación extranjera, ¿verdad? Entonces hay algunos temas y algunos conceptos que pueden en algún momento provocar algún tipo de confusión, pero no siempre es así. Pero algunas veces eso se puede presentar. Entonces yo en lo particular les recomiendo autores nacionales, ¿verdad? Dentro de los autores nacionales, Manual de Derecho Civil,
el licenciado Alfonso Brañas, también contratos de el doctor Ernesto Viteri y también el libro de contratos del licenciado Juan Francisco Flores Juárez, quien es mi papá. Eh, Les hago una aclaración en este sentido. Yo recomiendo los libros, pero no es obligatorio que ustedes los adquieran, compañeros. Es suficiente con lo que nosotros vemos aquí en la clase. Yo voy a impartir clases magistrales apoyado de material que son diapositivas. Esas diapositivas yo se las voy a compartir. De hecho, hay grupos de WhatsApp y dentro de los grupos de WhatsApp, 15 o 20 minutos antes, se les hace llegar las diapositivas para que ustedes puedan tenerlas con anticipación a la clase. También vamos a entregar laboratorios para cada uno de los exámenes, es decir, para los dos parciales y para el final. Va a haber un laboratorio que ustedes van a poder contestar con el fin de prepararse de una mejor manera para el examen. Una serie de preguntas que engloban precisamente lo que vayamos abordando. Luego, también a lo largo de la semana, en lo que es Classroom, se va a colocar la clase grabada, las clases grabadas de esa semana, para que ustedes puedan tener acceso por si hay alguien que en determinado momento hubiera entrado tarde a la clase o alguna cuestión así, o para que ustedes puedan tener un mejor soporte en relación a la clase. Entonces, eh, vamos a colgar la grabación de la, de la clase. Me preguntan dónde se puede adquirir el libro. Se puede adquirir en la librería jurídica. Ahí se puede adquirir el libro. Los demás libros, pero como les repito, no es obligatorio adquirir, pero es ahí donde se puede adquirir. Me parece que hay otros lugares. Yo para la próxima clase les diría en dónde se puede adquirir. Veamos la siguiente diapositiva. Fíjense que esta clase, como les digo, es bien importante, es interesante. Fíjense, compañeros, aquí me preguntan si se puede compartir el libro. Disculpen que interrumpa la clase. De manera digital. Voy a hacer todo lo posible y yo les comento precisamente en la otra clase si puedo compartir ese libro de manera digital. Como les decía, el tema de contratos es un tema muy interesante, compañeros, muy importante. ¿Dónde lo podemos ubicar? Recordemos que a lo largo de nuestra carrera hemos abordado ya con el cuarto derecho civil. El derecho civil 1, que ustedes vieron ya en el tercer semestre, que tocaba los temas de la persona y la familia. El derecho civil 2, los derechos reales y el derecho sucesorio. El civil 3, que fue ya el semestre pasado, ya en el quinto semestre, ya a la mitad de la carrera, ustedes pudieron abordar lo que era el tema de las obligaciones en general. Y por último, que es este derecho civil, el derecho civil 4, que aborda lo que son los contratos en particular.
¿verdad? Eso está ubicado precisamente en la segunda parte del libro quinto de el Código Civil, ¿verdad? Entonces ahí es donde está contemplado lo que es el contrato, los elementos del contrato, la definición de contrato y los tipos de contrato de manera individualizada. Y eso es los que vamos a ir abordando. Veamos la siguiente diapositiva, en donde nosotros vamos a ubicar el derecho de contratos. Fíjense que en el semestre pasado nosotros vimos lo que eran las fuentes de las obligaciones, de dónde se originaban las obligaciones. Entonces, las obligaciones se originaban ya sea por el contrato, por los hechos lícitos sin convenio, es decir, acciones que se realizaban, se desarrollaban, pero que no tenían un convenio o un contrato formal, como lo era la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, declaración unilateral de voluntad, que generan obligaciones, pero no existe un contrato como tal. Y también teníamos los hechos y actos ilícitos. Recordemos que también cuando se presenta un hecho ilícito, una transgresión a la ley, si en algún momento se transgrede la ley, eso también genera obligaciones porque hay una obligación de reparar el daño que se desarrolló, el daño que se efectuó. Entonces, eso también genera obligaciones. Dentro de este contexto jurídico, nosotros tenemos como primera instancia, como primera fuente, como una fuente más importante de las obligaciones, el contrato, ¿verdad? El contrato lo tenemos nosotros incluido dentro del artículo 1517 del Código Civil. El artículo 1517 del Código Civil, al cual voy a dar lectura en este momento, establece lo siguiente. Dice, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. 1517, compañeros. Artículo 1517. Entonces, ahí tenemos lo que es el contrato, ¿verdad? Cuando se crea, se modifica o se extingue una obligación a voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, dentro de este mundo jurídico, donde nosotros podemos eh, establecer la existencia del contrato. Fíjense que el contrato forma parte de lo que es el negocio jurídico. Entonces, para eso tenemos que, creo que estos temas ustedes en algún momento los abordaron, pero vale la pena que, con anterioridad, ¿verdad? Pero vale la pena desarrollarlo nuevamente de manera breve para tener una idea más clara en dónde está incluido o desarrollado el contrato. Primero que nada, tenemos que saber qué es el hecho jurídico. El hecho jurídico es cuando se desarrolla un acontecimiento natural sin la intervención del hombre y eso produce efectos jurídicos.
Eso produce efectos legales, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que les trasladado aquí es que en una caseta cae un rayo y pues se quema, ¿verdad? Pero resulta que la caseta estaba asegurada. Ahí se dio una situación donde no intervino la mano del hombre y la caseta se incendió, pero sí produjo, perdón, efectos jurídicos porque el seguro pues empezó a funcionar. Luego tenemos el acto jurídico. Dentro del acto jurídico sí interviene la mano del hombre, pero interviene y produce efectos jurídicos, pero puede intervenir sin ánimo de lucrar en determinado momento. Entonces, en el acto jurídico, volviendo al ejemplo de la caseta que se incendia por un rayo, en este caso se incendia por una persona que la incendia de propósito, por un pirómano. Entonces, lo que sucede ahí es que existió la intervención humana y al existir la intervención humana, sí se produjeron efectos jurídicos. También entra en determinado momento el seguro funcionar. Lo macro aquí es el hecho jurídico. Luego sigue el acto jurídico. Luego, dentro del acto jurídico está el negocio jurídico. El negocio jurídico, compañeros, no es más que el hecho de que una o más voluntades humanas intervienen para producir efectos jurídicos. Eso es el negocio jurídico. Dentro del negocio jurídico existen otro tipo existe una subdivisión, porque hay una división más donde concurren dos o más personas, dos o más voluntades para generar efectos jurídicos. A esto se le denomina contrato. Entonces, el contrato no es más que parte del negocio jurídico, es una especie del negocio jurídico. Y ustedes me dirán, bueno, pero el contrato no es entonces el negocio jurídico, es una especie de negocio jurídico. Por ejemplo, el negocio jurídico puede contemplar situaciones en las cuales solo exista una voluntad, como los actos de última voluntad, las sucesiones, ¿verdad? El testamento. Ahí solo comparece una persona para disponer de su masa hereditaria, de su patrimonio, para después de su muerte. Entonces, de repente aparece un negocio jurídico bilateral, es decir, donde hay dos o más voluntades. Eso es lo que se conoce como contrato. También se le puede llamar en determinado momento contrato o negocio jurídico bilateral. Entonces, haciendo un pequeño regreso a lo que acabamos de decir,
Primero tenemos como una gran sombría el hecho jurídico, donde no interviene el hombre, pero se producen efectos jurídicos. El acto jurídico viene a continuación, donde sí interviene el hombre, puede intervenir sin ánimo de lucro, y se producen efectos jurídicos. Luego interviene el hombre, pero ya con su voluntad, en el negocio jurídico. Puede en determinado momento generar efectos jurídicos por su voluntad. Y luego tenemos el negocio jurídico bilateral, ¿verdad? El negocio jurídico bilateral, donde intervienen dos o más personas con el ánimo de crear, modificar o extinguir una obligación. Eso es el contrato. Entonces, el contrato, como una fuente de la obligación, crea, modifica o extingue una obligación. Genera. Voy a vender una casa. Mi obligación es entregar la casa porque me van a pagar. Precio. Me pagan el precio y yo, entonces, vengo y entrego el bien inmueble. Ahí está una obligación que se generó y que en determinado momento se va a desarrollar. Se puede modificar incluso a través de otro contrato o se puede extinguir, puede finalizar la obligación. Entonces, el contrato en sí es un negocio jurídico bilateral. Eso es el contrato. Eso es, compañeros, de manera breve, para que ustedes tengan un mejor contexto de lo que es la situación, cómo es que está incluido el contrato dentro de la doctrina y dentro de la legislación, ¿verdad? Está en el libro sexto, en el libro quinto, la segunda parte del libro quinto del Código Civil, y está también en la doctrina dentro de lo que es el negocio jurídico, ¿verdad? Como un negocio jurídico bilateral. Esto, compañeros, es precisamente a grandes rasgos lo que vamos a abordar dentro del programa a lo largo del semestre que vamos a compartir. Con relación a las generalidades y a lo que acabamos de abordar, ¿tienen ustedes alguna duda, compañeros, alguna inquietud? Vamos a tener dos exámenes parciales, uno de 30 puntos, otro de 40 puntos y un examen final. Entonces, esto, compañeros, sería precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Nada más es una cuestión genérica, solo para que ustedes tengan una idea de lo que, cómo lo vamos a desarrollar. A ver, la compañera Sonia Beatriz Aguilar, levantó su mano. Sí, buenas tardes, licenciado. Entonces, para mí, el hecho jurídico es que se produce por un fenómeno natural y produce el efecto jurídico, pero ahí no interviene la voluntad del hombre. Sin No, embargo, por ejemplo, en un accidente de tránsito, donde, por decirle algo, qué sé yo, tal vez no de tránsito, pero en un accidente, donde se ocasione una muerte, pero fue involuntaria, eso también podría ser un hecho jurídico, o yo estoy confundida y eso ya es un acto jurídico. depende. Fíjese que puede ser, imagínese que en un accidente de tránsito, eh, pues pierde la vida lamentablemente una persona, pero se dio por un deslave.
desde que pasó, pasó trayendo los vehículos. Eso es por una situación meramente climatológica, o ya sea por un terremoto, porque ha llovido mucho, o, o una cuestión así, pero ahí no intervino la mano del hombre. Sin embargo, va a producir efectos jurídicos, daños y perjuicios, muertes o alguna otra situación. Entonces ahí no interviene la mano del hombre. Donde interviene ya la voluntad es en el negocio jurídico. En el acto jurídico no necesariamente tiene que intervenir la voluntad. Puede intervenir el hombre, pero no de manera adrede para producir ciertos efectos. No sé si contesto su pregunta, compañera. Sí, o sea que en el acto jurídico interviene el hombre, pero lo que diferencia del negocio jurídico es que no necesariamente debe de intervenir la voluntad. Por ejemplo, sí puede encajar ahí un accidente donde yo como persona, como ser humano, provoqué una muerte, pero fue sin intención. O sea, yo no salí decidida a provocar eso, sino fue sin como un accidente, un acto Sí, involuntario. Entonces, el sí, acto del negocio se diferencia porque el acto no necesariamente debe ser con voluntad, mientras que el negocio sí debe intervenir la voluntad. exactamente. En el negocio sí interviene la voluntad. Por eso hay un negocio jurídico unilateral y el negocio jurídico bilateral. El negocio jurídico bilateral es lo que conocemos como contrato. Muchas gracias. A la orden, compañera. Entonces, miren, compañeros, el horario va a ser a las 5:30. Vamos a iniciar la clase, o por lo menos vamos a dar el lapso para que puedan ya ingresar. Como se dieron cuenta, esperé algunos minutos, porque lo que sucede es que continúan ingresando compañeros. Yo sé que a veces es un poco complicado, entonces por eso se dejan unos minutos al inicio de la clase para que ingrese la mayoría, ¿verdad? Porque en algunos casos todavía terminando la clase, pues hay algunos compañeros que se unen. Pero, como les decía, vamos a hacer todo lo posible para que pues todos puedan acceder a la clase. De todas maneras, vamos a colocar las clases en clase para que ustedes tengan acceso a la clase en posteriores días. Bueno, compañeros, aquí en las siguientes diapositivas yo les incluyo el programa de estudios, porque a veces es un poquito complicado, ¿verdad? Acceder a él, como todavía estamos en un proceso ahorita ya todavía estamos nosotros en casa, pero ya hay algunas cuestiones en relación al campus, ¿verdad? De que no se sabe cuándo se va a regresar, y entonces, pero no sé si el programa está dentro del sitio de, el sitio de la facultad. Yo asumo que sí está, pero por si no estuviera, o por si no estuviera el acceso suficiente, pues yo se los traslado aquí. Está incluido aquí dentro de la presentación, para que ustedes tengan acceso y vean el orden más o menos y los temas de lo que vamos a ir abordando, compañeros. Entonces, este se les hizo llegar a ustedes la presentación a los grupos de WhatsApp. Entonces, compañeros, si no hay ninguna otra intervención, pues yo les agradezco mucho. Esta clase fue bastante breve, ya las otras van a ser un poquito más extensas, ya con un poco más contenido. Esto solo fue en cuestiones generales, ¿verdad, compañeros? Genéricas. Entonces, que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Que Dios me los bendiga. Nos vemos Feliz por noche, esta licenciado. vía virtual.